Que la paz del Señor esté contigo, hermano. Hace mucho tiempo que no nos encontramos, hace mucho tiempo que no compartimos. Pero he querido en este día especial hacer este video y compartir contigo algunas cosas súper importantes porque he visto algunas cosas, algunos comentarios, he leído y he escuchado de algunos hermanos nuestros de la renovación carismática refiriéndose a la liturgia. Refiriéndose a la liturgia como algo estático, refiriéndose a la liturgia como algo que podemos manipular y controlar y cambiar cuando queremos, refiriéndose a la liturgia en un sentido de que nosotros podemos hacer y deshacer prácticamente con ella, única y exclusivamente porque el Espíritu Santo sopla libremente. Y es en base a esto que encuentro la necesidad de poder aclarar, ¿cierto? E ir ordenando algunas ideas respecto de la liturgia. Porque es súper importante entender dentro de todo esto que la liturgia también ha sido suscitada por el Espíritu Santo para la Iglesia. Es más, esto va a ser una serie de temas que vamos a ver sobre la liturgia, pero vamos a ir descubriendo en el camino que la liturgia viene desde el Antiguo Testamento y se ha traspasado a la nueva alianza, que es la alianza fundada en Jesucristo, cuando se ha inmolado como cordero en la cruz. Entonces, en vista de esto, hermano, es que hoy día te invito a compartir este tema. Y yo creo que para poder ir adentrándonos e ir comprendiendo, lo primero que nosotros debemos entender y comprender es qué es lo que es la liturgia. Y cuando nosotros hablamos de la liturgia como tal, debemos entender que son un sinfín o un conjunto de prácticas que nos llevan a rendir culto a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a Eucaristía? Tenemos un sinfín de prácticas ordenadas, establecidas, que tienen como objetivo rendir culto a Dios. Ahora, descubramos algo importante en esto, y es que para el católico la liturgia y sus rúbricas han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y nosotros, carismáticos, que nos sentimos, ¿cierto?, llenos del Espíritu Santo, nosotros carismáticos que amamos al Espíritu Santo, debemos comprender que la liturgia ha sido suscitada por el Espíritu Santo, que la forma o el formato de la liturgia que los católicos celebramos hoy día ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que nada está porque sí en la celebración eucarística, que nada está porque sí en la liturgia. No está porque sí el incensario, no está porque sí los cirios, no están porque sí los cantos, no están porque sí las oraciones. Todo en la Sagrada Liturgia ha sido inspirado y ha sido suscitado por el Espíritu Santo a lo largo de la historia de nuestra Iglesia. Ahora hemos dicho que la liturgia nos lleva a rendir culto a Dios. Pero ojo, debemos preguntarnos también cómo rendimos culto a Dios. Porque podemos rendir culto a Dios de una forma concreta, establecida, podemos rendir culto a Dios de una forma ordenada y en comunión con la Iglesia, como podemos rendir culto a Dios creyendo estar haciéndolo bien, pero estar en completa descomunión o discordancia con la Iglesia. Y de eso nosotros los carismáticos debemos preocuparnos. De eso nosotros los carismáticos debemos poner ojo y ver si yo estoy viviendo la liturgia en comunión con la Iglesia o la estoy viviendo como se me da la gana. Ahora, ¿cómo celebramos nosotros la liturgia y cómo rendimos culto a Dios? La liturgia la celebramos para rendirle culto a Dios por medio de la celebración eucarística. Así que te invito, hermano, a que vamos al texto Lucas capítulo 22, versículo del 19 al 20. Y dice lo siguiente: tomó luego pan, dio gracias, lo repartió y se lo dio, diciendo: este es mi cuerpo, porque será entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, Cristo en la última cena
instaura un sacramento súper importante, que es el sacramento eucarístico. Es su cuerpo y su sangre, es el vino y es el pan que se hacen cuerpo y que se hacen sangre. Nosotros en la liturgia nos reunimos como las primeras comunidades cristianas que dicen los Hechos de los Apóstoles a compartir la palabra, a celebrar la palabra y a la fracción del pan. Y para poder vivirla de forma digna, nuestra Iglesia a lo largo de los siglos ha establecido ciertos órdenes. Debemos recordar, basándonos un poco ya en lo que hemos visto en Lucas 22, 19 al 20, lo siguiente, y es que la Eucaristía tiene un carácter sacrificial. Nosotros recordaremos que en el Antiguo Testamento lo que hacía cierto el pueblo judío era sacrificar un cordero o un pichón o el animal que llevásemos cierto de ofrenda a Dios, dependiendo de la condición socioeconómica, porque no nos olvidemos, hermanos, que no todos ofrecían cordero. Habían algunos que ofrecían palomas, porque el sacrificio estaba ajustado, cierto, a la situación económica de cada familia. Pero ¿a qué vamos? Aquí no debemos olvidar que en el Antiguo Testamento el sacrificio era un animal, ¿cierto? Sacrificábamos al cordero y por la sangre de ese cordero nosotros quedábamos limpios, quedábamos purificados de nuestros pecados. Bueno, ahora, luego del sacrificio de Cristo, este sacrificio es realizado por Cristo en la cruz. Es decir, cuando celebramos Eucaristía, celebramos el memorial, la memoria, ¿cierto?, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Piensa, hermano, por tanto, la liturgia ha sido suscitada por el Espíritu Santo. Por tanto, la liturgia tiene un sentido especial, porque cuando llegamos al momento culmen de la Eucaristía, estamos ante un sacrificio. El sacrificio de la cruz y el sacrificio eucarístico es lo mismo. Por tanto, cuando estamos en la Eucaristía y el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cierto?, que es la hostia consagrada y el vino, están delante nuestro, estamos nuevamente ante Cristo crucificado. Ante Cristo crucificado inmolándose por tu vida y por mi vida, por tus pecados y por mis pecados, para regalarnos salvación. ¿Es importante entonces que cuidemos y respetemos la liturgia que la Iglesia nos señala? Claro que sí, porque debemos darle realce y dignidad al sacrificio que Cristo hace por ti y por mí. No nos olvidemos que la Eucaristía tiene un fin salvífico. La Eucaristía nos encamina a la salvación. La Eucaristía nos lleva al cielo. Por tanto, cuando vivimos la Eucaristía con formas y rúbricas litúrgicas establecidas, están orientadas y están pensadas en llevarnos a la eternidad. No nos quedemos en los gestos simples, no nos quedemos en lo que yo quiero y pienso y creo que puedo hacer. Ya en la Semana Santa hemos visto algunas noticias que han corrido y entre ellas que en una parroquia en Brasil tomaron el Santísimo con un dron y lo pasearon por el templo. La liturgia no está para eso, hermano. La liturgia está para llevarte a la salvación. No está para generar fanatismo ni sensacionalismo. Para eso hay otras cosas. La liturgia, hermano, está para llevarnos a la salvación. La liturgia está para recordar, para hacer memorial de que Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Ha muerto y ha resucitado para darnos vida. Ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. No debemos olvidar entonces que constituyen un único sacrificio, la cruz y la Eucaristía. Cada vez que estás delante de la Eucaristía, estamos delante de la crucifixión del Señor. Yo reconozco que
como carismáticos vivimos en la alegría del Evangelio, pero el carismático también debe vivir en el recogimiento. Y a mí a veces me causa un poco de ruido cuando vamos a una Eucaristía carismática y vamos a la comunión y vamos gritando y cantando y alabando. Porque sí es cierto, el Señor habita en la alabanza, pero también el Señor habita en el recogimiento. Piensa que cuando estás ante la hostia consagrada en la Eucaristía, estás ante Cristo crucificado. Yo no creo que en el día de la crucifixión haya habido alguien que hubiese ido levantando las manos y alabando y gritando por el Señor. No, no, hermano. El momento de la Eucaristía es un momento solemne, en donde recordamos que Él murió por ti y por mí. Ahora, ¿por qué debo guardar entonces cuidado en la liturgia? Algo hemos dicho ya, pero vamos a recordar. Primero, porque la liturgia ha sido suscitada por el Espíritu Santo, es decir, el carismático no puede ni debe tener como excusa de que el Espíritu Santo es libre y actúa libremente, porque en su libertad el Espíritu Santo también da orden a las cosas. Me preguntarás, ¿cómo puedo decir yo que el Espíritu Santo da orden? Simple. Si nos vamos al principio, en el Génesis, capítulo 2, dice que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu Santo aleteaba sobre el desorden. El Espíritu Santo aleteaba sobre la nada. Y de la nada el Espíritu Santo ha dado orden y ha creado por medio de Dios Padre. Del mismo modo, el Espíritu Santo ha venido a dar un orden a la liturgia. Así que por eso debemos guardar un cuidado por la liturgia, porque el Espíritu Santo le ha dado el orden. Porque además es un medio de salvación. Yo no creo, hermano, que tú te tomes a la chacota o a la ligera tu salvación. Yo trato de no tomármelo a la ligera. Por tanto, como la liturgia me encamina a la salvación tuya y mía, debemos cuidarla, debemos amarla y debemos respetarla. Porque además hay algo que en la liturgia nos diferencia de los hermanos protestantes. La liturgia nos hace uno. Tú vas a Roma a una Eucaristía con el Papa y la liturgia es la misma. Incluso las lecturas son las mismas. La Eucaristía y la liturgia como tal nos hacen ser iglesia. Si nosotros dejamos de lado la liturgia o la vivimos en cada zona o lugar como se nos da la gana, dejamos de ser comunidad, dejamos de ser iglesia, dejamos de ser pueblo de Dios. Además, ¿por qué es importante cuidar la liturgia? Porque en la liturgia y en especial en el momento eucarístico, yo estoy ante Cristo crucificado. Y la cruz no es un motivo de alegría. El sufrimiento de Cristo no es un motivo de alegría, hermano. El sufrimiento de Cristo es un momento de recogimiento. Antes que alabar y adorar a Dios en el momento eucarístico, hermano, guarda silencio, entra en tu corazón y pregúntate, ¿con qué estás crucificando a Cristo? Yo cada vez que voy a la Eucaristía, hermano, y llega el momento de la consagración, yo entro en mí y me pregunto, ¿con qué he crucificado a Cristo? He crucificado a Cristo con la indiferencia ante mis hijos, he crucificado a Cristo con la indiferencia ante mi esposa, he crucificado a Cristo en la mentira, en la lujuria. ¿Con qué estoy crucificando a Cristo? Que hoy día a día se tiene que volver a sacrificar en la cruz por mí. Mira la hostia consagrada, hermano, y ve que Cristo está crucificado. Quiero compartir contigo un texto del Papa Juan Pablo II del año 2003, en donde hace un llamado a la unidad y al respetar la liturgia, porque la liturgia es importante para la Iglesia, es importante para mantener la unidad y para mantener el orden y para caminar la salvación. Dice lo siguiente: se observe con gran fidelidad las normas litúrgicas en la celebración eucarística,
ya que estas normas son expresión concreta de una idéntica eclesialidad de la Eucaristía. Este es su sentido más profundo. La liturgia nunca es propiedad privada de alguien, ni del celebrante, ni de la comunidad que celebra el misterio. Mira, hermano, lo importante que nos dice San Juan Pablo II. La liturgia no es propiedad privada, es patrimonio, es regalo del Espíritu Santo para la Iglesia. Y como es regalo del Espíritu Santo para la Iglesia, debemos amar y respetar la liturgia tal cual es, porque así el Espíritu Santo lo ha querido. Así como amas la iglesia, así como yo amo mi iglesia, hermano, así amemos y respetemos la liturgia. Por el día de hoy, esto es lo que te quiero compartir, hermano. Por el día de hoy reflexionamos sobre esto. Y estos días posteriores vamos a seguir analizando, estudiando y conociendo un poquito más en profundidad la liturgia, para que podamos cada día enamorarnos de ella. Porque enamorándonos de la liturgia nos enamoramos de nuestra salvación. Vamos entonces a pedir al Espíritu Santo que así como Él del desorden ha dado el orden, del caos ha creado, del mismo modo nos permita comprender que en el orden de la liturgia, en el orden de la celebración eucarística, está vivo y presente Él. Que Él, el Espíritu Santo, el defensor, el Espíritu de vida, quiere encaminarnos a la salvación por medio de la liturgia. Vamos a pedirle de igual modo al Espíritu Santo que nos dé la humildad para poder con sencillez vivir y aceptar la liturgia, la cual la Iglesia nos invita a vivir, que no ha sido algo al desorden, que no ha sido algo al achunte, que no ha sido algo no meditado, sino que al contrario, que ha sido fruto de la vida y la experiencia de fe de estos 2000 años de historia que nuestra Iglesia tiene. Vamos a pedir que María Santísima, que estaba a los pies de la cruz, también nos enseñe a mirar a los pies de la Eucaristía a Cristo crucificado. Ven Espíritu Santo en asistencia nuestra, en el día de hoy y por siempre. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.